disminución del gasto cardíaco o un aumento de la presión de las cavidades cardíacas. Si hablamos de etiología, existen múltiples causas, ¿no es cierto? Existen causas que afectan el miocardio, como ser un infarto, es decir, la cardiopatía isquémica, toxicidad, eso podemos encontrar en pacientes que tienen cáncer y reciben quimioterapia, por daño inflamatorio inmunomediado, ¿no? Infiltración, alteraciones metabólicas, que pueden ser hormonales, nutricionales y enfermedades genéticas, como la miocardiopatía hipertrófica que vimos el día de ayer. Y en nuestro medio no podemos dejar de pensar en cualquier paciente en la posibilidad de que tenga Chagas, sobre todo si es que viene de un área endémica como puede ser el Valle Alto. También puede ser por alteraciones de la post o carga o de la precarga. La hipertensión arterial, alteración de la postcarga, defectos estructurales en las válvulas, acá juega un papel muy importante la fiebre reumática y las valvulopatías reumáticas, enfermedades del pericardio como las pericarditis, en nuestro medio son frecuentes las pericarditis tuberculosas, estados hiperkinéticos como la anemia, o una crisis hipertiroidea, sobrecarga de volumen y las arritmias que pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias que ya vimos. Pero las más frecuentes son la hipertensión arterial, la insuficiencia coronaria y la combinación de ambos, la insuficiencia coronaria y la hipertensión. Más allá están las valvulopatías y en nuestro medio hemos indicado la enfermedad de Chagas. La prevalencia se va incrementando con la edad. En menores de 50 años puede ser del 1%, pero en mayores a 70 años puede ser del 10%. Y obviamente la mortalidad se va a ir incrementando acorde a la edad, a pesar de que actualmente ya tenemos varios medicamentos que mejoran la sobrevida. Este gráfico, para indicar la prevalencia, entre los 80 y 89 años, un 9% puede tener insuficiencia cardíaca. Este gráfico no vamos a ver. En la fisiopatología, ustedes recuerdan y tienen en su memoria el sistema adenina, angiotensina, aldosterona, que también va a ser útil en el tema de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, existen centros vasomotores en el cerebro que son capaces de captar las alteraciones de los vasoreceptores del corazón y esto va a estimular la secreción de renina, de vasopresina. La de renina va a activar la angiotensina 1, después la angiotensina 2, la corteza suprarrenal y va a liberar aldosterona, ¿sí? La función contráctil ventricular está determinada por tres elementos. Uno es la contractibilidad, es la fuerza del músculo cardíaco para poder contraerse, la precarga, es decir, el retorno venoso, y la postcarga. Y esto nos va a generar un volumen sistólico, volumen de eyección. Este volumen sistólico generalmente es de 72 centímetros cúbicos. Si multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a tener el gasto cardíaco. ¿Y alguien sabe qué es el índice cardíaco? Y no me refiero al tema de radiología. Lo mismo que el gasto cardíaco, pero por superficie, por metro cuadrado de superficie corporal. Existen varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver una del American Heart y del American College, de acuerdo a los síntomas y los cambios estructurales del corazón, que lo divide en 4 estadios. En el estadio A no tiene daño estructural o alteración funcional, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero tiene factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente obeso, dislipidémico, a la larga nos puede desarrollar insuficiencia cardíaca. En el estadio B, alteración estructural fuertemente desarrollada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero no tiene ni síntomas ni signos. Ese paciente hipertenso que ya empieza a generar una hipertrofia ventricular izquierda, pero sigue haciendo su actividad normal. El estadio C, que ya tiene síntomas, ¿no es cierto? Entonces puede tener disnea de esfuerzo, puede tener edema de miembros inferiores,
y el estadio D ya tiene manifestaciones floridas y en reposo. Existe otra clasificación que es una clasificación funcional, es decir, que va acorde al tipo de actividad que puede realizar la persona. La divide también en 4. Clase funcional 1 no tiene síntomas con actividad habitual. Clase 2 tiene síntomas con actividad moderada. Clase 3 tiene síntomas con actividad ligera, por ejemplo, caminar una cuadra, subir un piso, ya se cansa, ya se fatiga. Y 4 tiene sintomatología, pero ya de reposo. Según el curso de la insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia cardíaca crónica, que puede ser estable o descompensada. Y una insuficiencia cardíaca nueva puede ser aguda, por ejemplo, secundaria a un infarto, o gradual, progresiva, ¿no es cierto? Y también tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva cuando afecta ambas cámaras, la izquierda y la derecha, ambos semicardios. Otro tipo de terminología que actualmente la estamos usando mucho va relacionada a la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que puede eyectar el ventrículo izquierdo. Generalmente es mayor a 55%. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, decimos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es mayor al 50%. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia cuando va entre 40 y 49%, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando es menor del 40%. Obviamente, esto vamos a poder determinar con el examen complementario que hemos mencionado ayer, que es el ecocardiograma. También la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica o puede ser diastólica. Acá en la gráfica de la izquierda están viendo un corazón en la que llama la atención la pared del ventrículo izquierdo adelgazada y un ventrículo izquierdo grande. Entonces, este puede ser un paciente con miocardiopatía dilatada isquémica, por ejemplo. Y una alteración en la compliance del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica o en la hipertensión arterial en sus primeros estadios, que existe un engrosamiento del músculo cardíaco. Las miocardiopatías dilatadas no isquémicas pueden ser por quimioterapia. Habíamos mencionado, por ejemplo, la doxorubicina, la que se usa para el cáncer. El alcohol, ¿no? El uso de la cocaína nos pueden generar miocardiopatías dilatadas. Infecciosas, en este caso el Chagas, por taquicardias, por ejemplo, la fibrilación auricular de alta respuesta, familiar, periparto o idiopática. Y acá están viendo cómo el ventrículo izquierdo ha desarrollado, ha crecido y su pared libre está adelgazada. Esto también es algo que quiero que recuerden, son los criterios de diagnóstico, ya llevan muchos años, son los de Framingham, y son criterios clínicos para saber si el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca o no. Y existen dos tipos de criterios, mayores y menores. Los criterios mayores son la disnea paroxística nocturna, el paciente que está acostado y a medianoche tiene esa sensación de falta de aire. La ingurgitación de las venas del cuello por un aumento de la presión de las cavidades derechas, los estertores inspiratorios, la cardiomegalia que podemos ver en la radiografía de tórax, el edema agudo de pulmón, el tercer ruido. ¿Saben qué es el tercer ruido? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Están ahí, chicos? No. Creo que dejan grabando y se van a pasear, ¿no? ¿Saben qué es el tercer ruido? Ese sonido que se escucha durante la fase de llenar de la vida, el ventrículo izquierdo. Bueno, durante la fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo dilatado, y cuando tiene cierta cadencia se llama ritmo de galope y es un dato de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Después aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular,
La pérdida de peso de más de 4,5 kilos con tratamiento generalmente con diuréticos. Entre los criterios menores, edema maleolar, porque existen otras causas de edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, desame pleural, son criterios menores. Hacemos el diagnóstico con 2 mayores y un menor, o un menor solo es válido si se excluyen otras causas. Te imaginas los síntomas característicos de insuficiencia cardíaca derecha. Estamos viendo ingurgitación yugular, hepatomegalia, desame pleural, corazón grande, edema, ascitis. Los síntomas de insuficiencia cardíaca, acá está en edema agudo del pulmón, ¿no? Está en ortopnea, tiene congestión de ambos campos pulmonares. Pero para que se desarrolle la insuficiencia cardíaca, existen causas precipitantes que pueden ser cardíacas o extracardíacas. Cardíacas, por ejemplo, una nueva cardiopatía. El paciente hipertenso que hace angina de pecho. Las arritmias, el paciente chagásico que desarrolla una taquicardia ventricular. Muchos pacientes, como son mayores de la tercera edad, usan otro tipo de medicamentos, como ser AINES. Entonces, hay varios que son inotrópicos negativos, como algunos antiarrítmicos, la adriamicina, etc. O el paciente con insuficiencia cardíaca que ha estado en reposo mucho tiempo, desarrolla coágulos en las extremidades inferiores y posteriormente embolia pulmonar. Entonces, esto le va a generar o va a precipitar insuficiencia cardíaca. Acá estamos señalando las causas de insuficiencia cardíaca de acuerdo a la arritmia. Las más frecuentes, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular, que suelen descompensar a un paciente. Pueden ser causas extracardíacas. Lo más frecuente es abandono del tratamiento, ¿no? Eso vemos, por ejemplo, en el Hospital de la Caja, muchos pacientes que por algún motivo no han conseguido su cita y estaban tomando medicamentos antihipertensivos o antiarrítmicos y que por el costo de los medicamentos no llevan a comprarse y desencadenan insuficiencia cardíaca. Estrés físico, estrés emocional, una infección, por ejemplo, un cuadro séptico, la anemia, las intervenciones quirúrgicas, los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero el organismo tiene algunos mecanismos compensadores. Dentro de esos mecanismos compensadores tenemos la ley de Frank-Starling, que dice que a mayor retorno venoso, el corazón se contrae con más fuerza y por ende mejora la fracción de eyección y el gasto cardíaco. El sistema adenina-angiotensina aldosterona, el inotropismo, la frecuencia cardíaca son mecanismos compensadores. Entonces, acá un poco más explicado el sistema adenina-angiotensina aldosterona. La angiotensinógeno es producido por el hígado. La hipoperfusión de la arteria renal libera adenina y que al actuar sobre el angiotensinógeno conviene angiotensina 1. Acá actúa un grupo de medicamentos que son los inhibidores de la adenina que no tenemos. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de una enzima que es la enzima convertidora. De este nivel actúa un grupo importante de medicamentos que son útiles para la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial que se llaman los IECAS. La aldosterona que tiene sodio y agua. Y a este nivel actúa otro grupo de medicamentos que son los antagonistas de aldosterona, como ser la espironolactona. Entonces, este sistema de adenina-angiotensina lo que hacía es produce fibrosis a nivel de los vasos, ¿no? De los tejidos, hipertrofia, fibrosis, hipertensión intraglomerular. Es decir, tiene varios efectos deleterios. Y cuando ya tenemos hecho el diagnóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca, ya hemos conocido la fisiopatología,
tenemos que ir viendo cómo le va a ir a ese paciente. Y dentro de esto existen factores pronósticos de la insuficiencia cardíaca que van con la edad. Obviamente, a mayor edad, mayor deterioro de la función, mayor riesgo al estadio socioeconómico, a la severidad de la insuficiencia cardíaca. Es decir, si el paciente tiene una clase funcional 3, 4, la va a ir peor, ¿no? Si tiene datos de congestión, de hipotensión, si tiene una baja fracción de eyección, también su pronóstico no va a ser malo. A la presencia de biomarcadores como el BNP, que vamos a ver posteriormente, después algunas comorbilidades cardiovasculares, como ser la presencia de arritmias, o que tengan otras patologías concomitantes como ser la diabetes, la anemia, que tengan problemas renales o EPOC, van a contribuir a que su pronóstico no sea de los mejores. Vamos viendo. Pero ya que hemos hecho el diagnóstico, hemos visto más o menos qué podemos hacer con el paciente, entonces debemos diseñar una terapéutica, un tratamiento. Y dentro de este diseño terapéutico tenemos que marcarnos objetivos. Y uno de los más importantes es mejorar la supervivencia del paciente, ¿no? Es decir, disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad, la posibilidad de que se interne, mejorar su capacidad de esfuerzo y por ende va a mejorar su calidad de vida porque el paciente va a poder hacer todas sus cosas sin necesidad de ayuda, disminuir las alteraciones neuronales, disminuir la sintomatología y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y dentro de este tratamiento y de estos objetivos, existe un tratamiento escalonado que empieza en los niveles bajos por el control de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Si es un paciente que fuma, que toma, habrá que decirle que deje de esto, ¿no? Que disminuya la sal si es hipertenso, que mantenga un peso adecuado. Pero ya después podemos ingresar al tratamiento farmacológico, que podemos usar IECAS, ARAS, podemos usar beta bloqueantes, aldosterona. Posteriormente podemos usar dispositivos y por último cirugía. Entonces, para resumir, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene 4 pilares. Una son las modificaciones del estilo de vida y control de los factores de riesgo. 2, el tratamiento farmacológico que vamos a ir viendo con detalle. 3, el tratamiento eléctrico, donde están los marcapasos, los cardiodesfibriladores, los desincronizadores. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Existen grupos de medicamentos que han demostrado mejorar la sobrevida. Entonces, ese grupo de medicamentos son los que nosotros vamos a elegir para dar a un paciente. Dentro de estos tenemos los beta bloqueantes, los IECAS, los ARAS, los antagonistas de los mineralocorticoides y los ARNI. ¿Alguien sabe qué son los ARNIs? Es un nuevo grupo de medicamentos que vamos a ir viendo mañana. Se llaman los antagonistas de los receptores de la neprilicina. Y actualmente existe otro grupo de medicamentos más que son las glifosinas, que también las vamos a ver. Los que mejoran los síntomas, pero no la sobrevida, son la ibabradina, los diuréticos como la furosemida y la digoxina. Bueno, empezamos entonces por un grupo de medicamentos que son los IECAS. Todo lo que termina en pril son IECAS. El más conocido en nuestro medio, el enalapril, que se puede dar hasta 20 miligramos cada 12 horas, ¿no? De acá tienen los otros inhibidores de la enzima convertidora. ¿Y qué han demostrado los ICA y los ARAS? Una disminución de la mortalidad hasta en un 27% en varios estudios que tienen a la derecha, como ser con el enalapril, captopril, zanamiprid, candesartán, losartán. Disminuye el regreso hospitalario, disminuye el infarto. Hay que tener cuidado de los pacientes no se hipotensen, y como son medicamentos que ahorran potasio, hay que tener cuidado en que no desarrollen hiperpotasemia. Un efecto colateral frecuente con los IECAS es la tos, es tos seca.
Lo que también debes recordar que no se recomienda administrar juntos yecas y aras, es decir, no le vamos a dar enalapril y losartán al mismo tiempo, o uno o el otro. Esta es una gráfica en la que se vio que el enalapril disminuía la mortalidad. Esta es otra gráfica con el captopril. Los efectos indeseables, hemos dicho hiperpotasemia, tos seca, ojo con la insuficiencia renal. Vamos a dar yecas a los que tengan insuficiencia cardíaca sistólica, asintomáticos y sintomáticos, y podemos dar hasta 40 miligramos día. El otro grupo de medicamentos es los ARA, ya hemos hablado del lugar de acción. El más conocido es el losartán, ¿no? El valsartán es muy útil también en la insuficiencia cardíaca y el losartán podemos dar hasta 100 miligramos día. Otro grupo de medicamentos que también demostraron mejorar la sobrevida son los beta bloqueantes. Y los beta bloqueantes pueden ser no selectivos, selectivos o con actividad alfa bloqueante. Algunos con actividad simpático-mimética intrínseca y otros no. Imagino que ustedes están más actualizados sobre esto porque esto han llevado en farmacología. Todo lo que termina en LOL generalmente es un beta bloqueante. Los que más usamos para la insuficiencia cardíaca es el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol. El atenolol no se usa. Las dosis de los beta bloqueantes, que no es mi intención que conozcan, con que se familiaricen con un medicamento es suficiente. ¿Y qué han demostrado los beta bloqueantes? Mejoran la fracción de eyección, disminuyen la mortalidad hasta un 34%, estos son algunos estudios que se hicieron, disminuye el reingreso y debemos iniciar el paciente estable o que esté en un medio hospitalario. Entonces, damos beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, clase funcional 2, 3, 4, con cardiopatía isquémica, los pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica. Ojo, en pacientes que tienen bradiarritmias, asma, porque ustedes saben que los beta bloqueantes son cronotrópicos negativos. Este es un trabajo con carvedilol donde mejoró la sobrevida. Entramos a otro grupo de medicamentos que son los diuréticos, los diversos lugares de acción, las tiazidas, ¿no? En el túbulo contorneado distal, los ahorradores de potasio a este nivel, en el tubo distal y colector, los diuréticos de asa como la furosemida que son muy potentes. Vamos a referirnos particularmente a la espironolactona porque es otro grupo de medicamentos que son muy económicos, que son fáciles de encontrar en el medio, que han demostrado mejorar la sobrevida. Porque, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y agua y produce edemas, ¿no? Y puede producir fibrosis. Entonces, nos interesa cortar este circuito. Y ha habido un estudio que se llama RALES con espironolactona que ha disminuido la mortalidad en un 30%. La esperleronona también tiene un efecto similar. Entonces, usamos en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o 4 sintomáticos, a pesar de haberle dado yecas, betabloqueantes, digital, diuréticos. Hay que hacer un seguimiento del potasio, sobre todo pacientes que están usando en forma concomitante yecas y espironolactona. Entonces, para recordar, acá tenemos los medicamentos que han demostrado mejorar la sobrevida en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos los bloqueadores de los receptores de angiotensina, disminuyen un 10%, los IECAS a un 15%, los betabloqueantes en más del 30% y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides también, es decir, cuando tengamos paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a tratar de usar este grupo de medicamentos, ya sean en forma única o combinados.
Un medicamento que se conoce hace muchos años es la digoxina. La digoxina es un inhibidor de la ATPasa sodio-potasio dependiente, disminuye el flujo simpático, atenúa el sistema neurohormonal y este es el lugar donde actúa la digoxina. Intercambia sodio por calcio, por lo tanto es un inotrópico positivo, pero no mejora la sobrevida, pero sí ha demostrado disminuir el número de reingresos y mejorar la capacidad de ejercicio. Es decir, no es el medicamento que vamos a usar en forma inicial, pero después de haberle dado lo que hemos mencionado, podemos usar digoxina. La indicación más clara en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección reducida y con fibrilación auricular. Esto es respecto a la clase funcional. La mortalidad global, vean, no ha cambiado, igual fallecen. Pero hay que tener cuidado con la intoxicación digitálica porque la ventana entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es estrecha. Y si tenemos una intoxicación digitálica, podemos generar arritmias, bloqueos o agravamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por dónde se elimina la digoxina? Por el riñón. Así hay que tener ojo con los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, así como hemos visto el tratamiento que es útil, también es conveniente ver el tratamiento que no es beneficioso. Y dentro de esto están los antagonistas cálcicos, que no vamos a escoger, y algunos sinotrópicos orales que no han demostrado mejorar la sobrevida, ¿no es cierto? Esto vamos a pasar. Y por hoy vamos a quedar acá. Mañana vamos a ver algún tipo de tratamiento coadyuvante. Vamos a hablar, por ejemplo, de los anticoagulantes, de los antiarrítmicos y de los nuevos grupos de medicamentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O se van a guardar las preguntas para mañana? Chicos, ¿están ahí? ¿Mm? Sí, doctor. ¿Se ha entendido más o menos? Sí se entendió, doctor. Sí, ¿Ah? doctor. Ya. Traten de repasar y mañana va a ser nuestra última clase y vamos a terminar insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Mañana nos vemos a esta hora.